Amados, ¿cómo se sienten en el día de hoy? Háblenme. Bendecidos. Hemos estado predicando una serie que el Señor puso en mi corazón, es construyendo el fundamento de nuestras vidas. Y el propósito de la serie ha sido ayudarnos a mantenernos enfocados en las metas que nos trazamos a principio de año. Pero para esto tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo escuchadores de la palabra. Jesucristo nos enseñó y compara al que escucha su palabra y la pone por obra como el hombre prudente que construye su casa sobre la roca, cuyo fundamento es la roca. Hablamos de eso muchísimo. Tenemos como 2 meses en esta serie ya. Ustedes se saben yo estoy segurito que se saben todos los títulos de todos los sermones de esta serie, ¿verdad que sí? Se ríen. Y la semana pasada hablamos de un tema que siento que es de suma importancia, sobre la identidad. Porque lamentablemente mucha gente no sabe quién es. Y cuando tú no sabes quién eres, tampoco entiendes cuál es tu propósito en la vida. Y por eso vemos que hoy en día el mundo, la cultura está vendiendo identidades. Y todo el mundo se quiere identificar con un grupo de personas. Y este es el grupo que a mí me identifica. Y lamentablemente hemos recibido labels, etiquetas, definiéndonos que están muy lejos de la realidad de quién realmente somos. ¿Se recuerdan que predicamos de esto la semana pasada? Ustedes me están mirando como que yo estoy aquí hablando en chino. ¿O ustedes no estaban aquí la semana pasada? ¿Quieren que predique el sermón de la semana pasada? Dice Mabel que sí. Está disponible en YouTube. Vaya a YouTube, véalo allá. Amados, pero hicimos mucho énfasis en la identidad. Y una de las cosas que les mencioné es que tus traumas no te definen. Lo hemos hablado muchísimo. Tus traumas, tus errores no te definen. Lo que dice otra persona de ti tampoco te define. Tu definición está en la palabra de Dios. Amén. Ustedes están ahí más o menos, como que no sé, como que no me están convenciendo mucho. Pero igual yo voy a ministrarles porque entiendo que el Señor nos llamó a predicarles esta palabra que está conectada con la identidad, con quién eres. Y el título del mensaje del día de hoy es: no eres una víctima, eres una amenaza. Digan conmigo. No, tú no vas a decir no eres. Víctima. No, reprenda al diablo. Usted va a decir ahora mismo: yo no soy víctima. Soy una amenaza. Pero si lo va a decir así, como dudándolo, no diga nada mejor. Y quédese como víctima. Amados, aquí nadie es víctima. Hay circunstancias que nos marcan. Circunstancias por las que atravesamos, que ciertamente muchas veces, la mayoría de veces, nada que ver con nosotros, igual nos afectan. Pero como les dije la semana pasada, no podemos permitir que situaciones nos marquen y determinen quiénes somos. Y yo quiero que comencemos rompiendo la mentalidad de víctima que tenemos. Dígale al que está al lado suyo: tú no eres una víctima. No víctima. Dijeron víctima, no víctima. Nadie aquí es víctima, amados. Aquí todos somos amenazas. Yo quiero que usted entienda cómo trabaja el mundo de las tinieblas. Porque el enemigo, Jehová reprenda, tiene un orden, es metódico, es estructurado, es organizado, sabe atacar a sus enemigos. Y la iglesia de Cristo, que tiene el blueprint, tiene los planos de cómo debe trabajar, no es metódica, no es organizada y no sabe cómo atacar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque la iglesia no sabe quién es.
Porque la iglesia tiene mentalidad de víctima. Y todo el que viene a la iglesia viene buscando algo. Está bien, porque ciertamente tenemos que venir acá a buscar algo de parte del Señor. Que no está mal, repito, no escuche lo que yo no estoy diciendo. No estoy diciendo que venga a buscar algo, venga a buscar algo de parte de Dios. Pero tan pronto llegues y recibas, no te quedes con la mentalidad de víctima. Amados hermanos, hay una razón por la cual el enemigo de manera constante nos está atacando. Hay una razón por la cual lucha contra tu mente. Hay una razón por la cual lucha contra tu hogar, tus finanzas y todo lo que tiene que ver contigo, tu salud, tus relaciones, todo. Yo quiero que usted entienda que el enemigo no es omnipresente. Me van a escuchar mencionarlo mucho. Ustedes saben que yo no soy de darle gloria a ese charlatán, pero tengo que mencionarlo porque quiero que usted entienda dónde nos encontramos. Y creo que este mensaje va a marcar un antes y un después en nosotros por la cantidad de oposición que recibimos preparando el mensaje, incluso para llegar a la iglesia en el día de hoy. El enemigo no es omnipresente, es estratégico. Y sabe más por viejo que por diablo. Sabe más porque ha estado alrededor de hombres, de humanos, siempre. El enemigo no pierde tiempo con aquellos que no representan una amenaza a su reino, amados. Así que si usted siente que todo le está marchando bien y en orden, tiene que revisarse. Satanás no pierde tiempo con gente que no son amenaza. Quiero que entienda eso. Solo le declara la guerra a aquellos que tienen potencial para sacudir su reino. Si estás bajo ataque, si te sientes que todo te está saliendo, muchas veces se sale de tu control, pueda que sean dos cosas. El Señor trabajando contigo o el enemigo tratando de impedir que llegues o alcances el potencial que Dios entiende que tienes. Amados, el enemigo no se asusta cuando tenemos actividades religiosas. Eso no le asusta. No le asustan las rutinas, las tradiciones, no le asusta nuestra vestimenta, no le asusta cómo hablamos, cómo nos expresamos, no le asusta cómo oramos. Nada de eso le asusta al enemigo. Satanás solo le teme a la revelación. Cuando un creyente recibe una revelación de parte de Dios, es cuando las tinieblas tiemblan. Cuando tú descubres quién realmente eres, el enemigo tiembla. Cuando te das cuenta de lo que Dios ha depositado en ti, el enemigo tiembla. Cuando dejas de vivir con miedo y comienzas a caminar en el dominio o bajo el propósito de Dios y lo que ha depositado en ti desde el principio, el enemigo tiembla, amados. Quiero que nos pongamos de pie y leamos este pasaje bíblico. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice, Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pueden sentarse. Amados, este versículo bíblico no es solo una declaración, es una proclamación de guerra. Entienda bien. Jesús no solo nos está dando información, nos está impartiendo poder. Entienda bien, escuche bien, por favor. El versículo nos está recordando que no somos víctimas.
el versículo nos está recordando que no somos esclavos. Y no estamos, y nos recuerda que tampoco estamos esperando como que Dios venga a rescatarnos. El versículo trata de la autoridad que Dios ha delegado sobre nosotros. Y cuando habla Jesús de hollar serpientes y escorpiones, no lo está diciendo de manera literal. Para que usted entienda lo que estaba pasando acá, Jesús había enviado 70 en una misión. Salgan a evangelizar, proclamen las buenas nuevas. Y ellos regresaron gozosos diciendo: Señor, hasta los demonios se sometieron a nosotros. Hasta ellos respondieron a tu nombre. Y los enfermos se sanaban. Le llevaron un reporte. Y vimos la mano de Dios obrar. Y Cristo le dice: hey, yo les he dado autoridad. Les he dado potestad para hacerle daño al reino de las tinieblas. Y nada, escuche bien, nada, absolutamente nada te dañará. Ustedes están aquí. Amén. Amén. Cuando Jesús pronunció estas palabras, Jesús no estaba dando una opinión, que hoy en día todo el mundo tiene una bendita opinión de todo. Jesús no está dando una opinión, amados. Jesús no está haciendo una sugerencia, dándonos una sugerencia. Cristo está dando un hecho espiritual eterno. Y es que les he dado autoridad. No dijo les daré. Les he dado autoridad. Y esto significa que nos pertenece. Significa que la tenemos. El problema es que, vuelvo al mensaje pasado, es que muchos de ustedes no saben quiénes son. El problema es que muchos de ustedes no entienden el sacrificio de la cruz. Yo le pregunto, yo me atrevo a hacer una encuesta. Y estoy seguro que más del 90% no entiende el sacrificio de la cruz. Y no entiende qué realmente Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ustedes no entienden qué significa que Cristo es nuestro sustituto. Ustedes no entienden lo que significa que somos justicia de Dios. ¿O ustedes entienden? Literalmente, Cristo tomó tu lugar en la cruz, mi lugar en la cruz. Entonces, Cristo cargó con el pecado de nosotros. Cristo cargó con nuestra culpa y nos imputó a nosotros su justicia. Cristo pagó la deuda que teníamos y hizo un borrón y cuenta nueva. Y cuando Dios mira a la tierra, Él está viendo a Cristo en nosotros. Él no está viendo al pastor que le está predicando a ustedes. Él está viendo al Cristo que yo acepté, en el que creo. Y cuando Él lo mira a ustedes, Él no ve a Ashley, Él no ve a Janet. Él ve al Cristo que vive en ellas. Es cuando yo peco y fallo, yo peco, me arrepiento y el Señor acepta mi arrepentimiento porque yo acepté a Cristo en mi corazón. Entonces, los errores que yo cometí pasado esta vida no son los que me identifican. Usted sabe qué me identifica a mí. Usted sabe qué le identifica a usted si es lavado y redimido por la sangre de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12. Lo he mencionado casi en todos los mensajes que he predicado. Y a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Escuche bien que no todos son hijos, todos somos creación, pero no todos son hijos. Pero si usted ha recibido a Cristo y cree en Él, usted es hijo. Y tu definición, quién eres, la define, valga la redundancia, el eterno. No lo que otros digan de ti.
No lo que la gente, las opiniones de muchísima gente. No. Es lo que Dios dice de ti. Él es quien tiene derecho de identificarte, porque Él es el creador. Yo no puedo decir que esto es una televisión, porque no es una televisión. Es un celular. Es un celular, para los que no saben. Por más que el celular me diga a mí que de repente se siente televisión, mi hermano, usted es celular. Deje la maldita loquera. Usted es un celular. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, cuando usted no entiende quién usted es, usted no entiende lo que usted porta. Y ese es el problema. Y por eso usted ve gente que andan idiotizadas con las noticias, cristianos idiotizados con las noticias. Y que idiotizados porque no saben quiénes son. Y cuando usted no sabe quién es, usted lo mueve cualquier viento de doctrina y cualquier cosita te intranquiliza porque no sabes quién eres. Y no sabes lo que Dios ha derramado y depositado en ti, iglesia. Entonces, el problema es que como no sabemos quiénes somos, seguimos con la mentalidad de derrotas. Seguimos con la mentalidad de atados, de pasivos. Como si no tuviéramos poder. Y respetando la autoridad que se nos dio. Y respetando el sacrificio de Cristo. Porque quiero que sepan que el Señor le dijo a los discípulos: no se regocijen de que los demonios se someten, de que los espíritus se salen, de que sanan los enfermos. No se regocijen por eso. Eso es simplemente un efecto secundario de quién eres. Regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. Usted me está entendiendo. Regocíjate porque en el cielo te conocen. Porque en el cielo saben quién eres. Ese debe ser tu gozo. Y como en el cielo saben quién eres, entonces en la tierra cuando declaras algo, cuando atas algo, se ata en los cielos porque tienes autoridad. ¿Entienden? Pero no podemos, amados, ignorar las maquinaciones del enemigo. Porque él se vende como muy poderoso y minimiza el poder de Dios. Y entonces él no necesariamente te roba la identidad, sino que te confunde y te da otra identidad. Y tiene armas que utiliza con el propósito de mantener a la iglesia pasiva. Y que bueno, y que hoy sí, mañana no. Y que no me siento, porque somos de muy sentir. Pero ninguno de ustedes que siente no ir al trabajo deja de ir. Se fueron ya. Yo estoy predicando para que se vayan, para que no le se vayan. Ustedes que están aquí es porque ustedes saben que les estoy diciendo la verdad. No, a mí me pasa, yo no quiero trabajar, sin embargo me levanto y me siento a trabajar sin querer. Yo estoy harto de trabajar ya. Amados, si el enemigo tiene armas que utiliza con el propósito de mantener al creyente cautivo. La ignorancia. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Amados, qué batalla. La batalla más grande de la historia de la humanidad es la desinformación. Y hay gente que está regando desinformación without facts, sin hechos, repitiendo lo que dicen otros. La desinformación y la ignorancia es la herramienta más grande que tiene. Estoy por decirle una mala palabra, Satanás. Padre, agárrame, Señor, que yo estoy predicando. Por favor, Padre, Espíritu Santo de Dios. Y entonces, la Biblia me dice que Dios está diciendo mi pueblo. No está diciendo los de afuera. Los que creen en Él perecen porque les falta el conocimiento. Y hoy en día la información y el conocimiento está más disponible que nunca. Y hoy en día la gente anda más idiotizada que nunca. Santísimo Padre, ven.
Escúsenme. O deja que el diablo venga y se lleve su gente. Una de las dos. Pero ya no cabemos aquí en esta tierra. Jesucristo, miren, escúsenme, Jesucristo le dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Así que yo estoy aquí predicando lo que Cristo ha dicho. Amados, la ignorancia que mantiene al creyente cautivo. Amados, el diablo sabe que no puede quitarnos la autoridad, pero puede en una manera distraernos para que no le demos uso. Y cuando ignoramos la palabra de Dios, vivimos en temor, vivimos en derrota. Amados, la libertad del creyente no viene solo, escuche bien, la libertad del creyente no viene solo de la oración. Tenemos que meternos en la palabra de Dios obligatoriamente. Tenemos que conocer su palabra. Dijo Cristo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento, la revelación, la verdad son las llaves que rompen cadenas. Y el enemigo nos tiene, me incluyo, muchas veces nos tiene con el entendimiento entenebrecido. Y no sabemos quiénes somos. Y mucho menos sabemos lo que portamos. Lo que Dios ha depositado en nosotros. Amados, el enemigo siempre busca robarte o cambiarte la identidad. Miren, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. El enemigo no le quitó la autoridad que tenían Adán y Eva. Los engañó para que le entregaran. Entreguen. El enemigo no tiene poder real sobre nosotros. Si eres lavado y redimido por la sangre de Cristo, no tiene poder sobre ti. La única táctica que tiene es tu mente y atacarte mentalmente y distraerte y hacerte creer quien no eres, con la finalidad de, obviamente, robar aquello que Dios depositó en ti. El enemigo, amados, no le teme a una iglesia que tiene programas y eventos bonitos, que tiene una música excelente, o cuando levantamos las manos. El enemigo le teme a creyentes que caminan en su autoridad, en la autoridad de Dios. Amados, la autoridad no es como para pedirla: Señor, dame autoridad, voy a esperarla. Señores, la autoridad se ejercita. Si usted no ejerce, si usted no hace ejercicio, obviamente no va a estar fuerte. Yo me quiero poner como Walter, así, medio. No es gordito que está. Amados, la autoridad que Dios nos dio es para ejercitarla. No es para esperar que se active, o para soñarla, o para pedirla. La tenemos. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de orar como víctimas. Amados, tenemos que dejar de orar como víctimas. Tenemos que comenzar a orar como hijos. Ustedes me han escuchado hablarles del acceso que tienen mis hijos a mí. Los que son padres acá saben el acceso que tienen sus hijos a ustedes. Mis hijos me abren la puerta del cuarto sin tocar. ¿Cuántas pelas le he ofrecido yo para que toquen? ¿Usted cree que vale? No vale. Porque ellos saben que yo no le voy a dar ninguna pela. Mis hijos no piden permiso para acostarse entre la pastora y yo. Se tiran en el medio. A veces estoy durmiendo y don Eli viene, el dueño de la casa, me voltea para subírseme arriba. Porque no, pero que tú es tuyo, mijo, a lo que tú quieras. Él no anda pidiendo permiso para abrir la nevera. Él no anda pidiendo permiso para entrar a mi cuarto, para entrar a su cuarto, para ponerse a jugar. Él no anda pidiendo. La única vez que yo escucho de ese niño es cuando tiene hambre, que quiere que se le cocine algo.
Usted me está entendiendo. Eli no entra, ¿puedo entrar al cuarto? Yo no me porté bien hoy, ¿puedo pasar? No, él entra como que él es dueño de eso. Permiso, vengo, voy por ahí, permiso. Se lleva todo y entra. Pero nosotros, los más santos, venimos, ay Señor, Padre, por favor, Señor. Amados, tenemos que cambiar la mentalidad. Porque tenemos algo que el Señor ha depositado en nosotros y no le estamos dando uso. Nosotros, ninguno que estamos acá, lavados y redimidos por la sangre de Cristo, nacimos para ser esclavos. No tiene sentido el sacrificio de Cristo. Entonces, si estamos acá proclamando ser hijos y vivimos como esclavos, no tiene sentido. Romanos capítulo 8, 17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces quiere decir que cuando Pablo dijo que el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros, quiere decir que yo tengo lo mismo con lo que Cristo andaba. Sí. Lo dice la Biblia, no soy yo que lo estoy diciendo. Andamos inventando aquí, no. Pero el enemigo no quiere que descubras quién tú eres y te tiene entretenido. Muchos de ustedes están aquí físicamente y están pensando en otra cosa, porque el enemigo le tiene la mente entenebrecida y no está interesado en que usted sepa quién usted es. Amados, cuando yo vine esta mañana, la calle estaba cerrada. Y lo primero que pensé es, Señor, yo tengo un mensaje que la iglesia necesita escuchar en el día de hoy. Y parecía que no íbamos a tener servicio porque honestamente estaba todo cerrado. Incluso en esta calle en Brown pusieron un letrero allá adelante que decía que la calle estaba cerrada. Pero estaba cerrada para el que iba para Dyer, porque ellos no especifican, ellos dicen la calle está cerrada y ya. Pasaron muchas cosas esta semana. Y yo sé que precisamente es por el mensaje. Porque yo sé que aunque no despierten todos, algunos van a despertar. Ahora, el que quiere despertar solamente tiene que recibir. Amados, el enemigo no quiere que descubra tu autoridad. No quieres que leas su palabra. No quieres que medites en ella. No quieres que conozcas la verdad, porque si conoces la verdad, entonces dejas de ser víctima y te conviertes en amenaza. Porque cuando tú tienes la mentalidad de amenaza, independientemente de lo que ocurra en tu entorno, tú sigues firme. Por eso le dije la semana pasada, yo quiero que Dios me haga un predicador de convicciones. Si ocurre un milagro, gloria a Dios. A mí me gustan más las convicciones. Porque la gente muchas veces recibe un milagro y se descarría. Hoy todo el que recibió un milagro en la Biblia ya está muerto otra vez, volvió a morir. Lázaro está muerto, no está con nosotros. Yo creo que una persona llena de convicción hace más daño al reino de las tinieblas que uno que recibió un milagro. Pero Señor, haz los milagros, claro, los recibimos también. No escuchen lo que no estoy diciendo, amados. Pero yo quiero predicar convicciones. Y quiero que Dios quiero que la iglesia que pastoreo sea una iglesia llena de convicciones. Cuando usted tiene convicción, usted no lo mueve cualquier vientecito, amados. Usted no anda pensando en cómo está el clima, que si está lloviendo, que si me voy a mojar. Usted no piensa en nada de eso porque tiene convicción. ¿Usted me está entendiendo? Y la convicción es lo que la iglesia necesita, tener convicción de quién es. Tener la convicción, la certeza de que Dios me puso en esta tierra con un propósito. Y se puede estar acabando el mundo ahora y hasta que el propósito para el que Dios me puso en la tierra, hasta que no se cumpla, nada me va a mover. Nada, absolutamente nada me va a mover, amados. Ustedes no son débiles. Ustedes no están esperando una victoria. Ustedes son victoriosos ya. Así es como la Biblia nos define. Somos más que vencedores. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Que tenemos situaciones, claro, yo nunca les voy a predicar a ustedes que de repente usted se convierte y todo ahora es color de rosa. Ay, mira qué linda la vida, mira qué lindo, todo me sale muy bien. No.
Porque precisamente cuando te conviertes es cuando más se te complica la vida. Porque ahora ya no quieres vivir tú para ti, sino que quieres vivir para Dios. Y quieres hacer tu voluntad. Y de repente cosas que te gustaban, de repente ya no te llaman la atención porque ya no vives tú, más vive Cristo en ti. ¿Verdad, Gael? Amén. Amados, nosotros no estamos llamados para sobrevivir. Y como vivimos todos los días sobreviviendo y esperando que llegue el viernes. Padre, el viernes. Y el domingo en la tarde se nos mete una tristeza. Porque tenemos que trabajar mañana y no quiero ir para allá. Qué esclavos del sistema nos hemos vuelto, amados. Nos hemos vuelto esclavos del sistema. No somos llamados a sobrevivir. Dios nos llamó a reinar. Entienda bien. Entienda su posición en el reino. Hijos de Dios. Usted sabe el peso de ese título. Hijos de Dios. Usted sabe el peso de eso. Pedro dice que el enemigo anda como león rugiente. Anda el tipo, como un león, buscando una presa para devorarla. Aquí nadie es presa, amados. Aquí nosotros comemos leones. De desayuno comemos leones. Y tigres también comemos del lonche. Aquí nadie anda con mentalidad de víctima, amados. Si usted se quiere quedar con su mentalidad de víctima, si le ha hecho bien, pues siga con la mentalidad de víctima. ¿Quién soy yo, hermano? ¿Quién es Dios para decirte que sueltes la mentalidad de víctima, no? Digo yo aquí pensando en voz alta. Amados, Dios no nos ha llamado. ¿Cómo es posible, creyentes, lavados y redimidos por la sangre de Cristo, con una bendita quejadera, que todo es una queja y todo es un problema, amados por Dios, sinceramente, ¿cómo es posible que vivamos con esta mentalidad y el sistema nos ha arropado y no nos damos cuenta? Hasta nuestras oraciones dan pena. Porque es que no entendemos quiénes somos. Y estamos esclavizados, amados. Somos víctimas. Y la autoridad no es algo por lo que nosotros tenemos que rogar para que Dios nos dé autoridad. Ya la tenemos. Es que no la ejercitamos, no la ponemos en práctica. La autoridad que se nos dio no es una autoridad futura. Cuando yo ponga mi vida en orden. Bueno, claro que tienes que poner tu vida en orden. Y claro que tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Claro que sí, Dios comienza un proceso con el creyente. Pero la Biblia mía dice que a los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios. No por voluntad humana, por voluntad del Eterno. Amados, nosotros nacimos para gobernar. Dice la Biblia que somos coherederos juntamente con Cristo. No tenemos que esforzarnos para adquirir o para tener un espacio. Y muchas veces andamos con la mentalidad de que necesitamos un espacio, que tengo que hacer esto entonces para que Dios me dé un espacio en la mesa. Todos tenemos un espacio en la mesa. ¿Y sabe qué es lo más grande? Que tus debilidades no te sacan de la mesa. ¿Se recuerdan la semana pasada que hablamos del hijo pródigo? Nunca perdió su espacio. Nunca perdió la autoridad que tenía, que le había dado su padre. Nunca perdió la cobertura de su padre. Recuerdan que el padre le dio una túnica, le mandó a buscar el anillo, calzado. ¿Se recuerdan? Nunca perdió la posición de hijo. Cuando usted es hijo, usted es hijo. Punto. Eso no se pierde. Cuando un hijo de un rey nace, no tiene que, si es el heredero al trono, no tiene que pelear por ello. El simple hecho de haber nacido en esa familia ya le da la posición de heredero. Y la Biblia me dice que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Usted me entiende?
Y como estamos juntamente con Cristo, allá arriba, sentado a la diestra del Padre, pues de repente, amados, no tenemos que pelear por una posición. Y es lo que la iglesia no entiende. Y es la mentalidad que la iglesia no quiere superar. Y llega un pastor como yo, el pastor lo que es un liberal. Yo no soy liberal. Yo creo que el que no se arrepiente se va para el infierno y se lo lleva el diablo. Yo creo que hay un infierno. Yo creo en eso. Yo creo que tenemos que arrepentirnos todos los días, pedirle perdón a Dios. Lo grande es que la Biblia me dice en Romanos 3:23 que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo entiendo todo eso. Lo que pasa es que no dejo que la religión me gobierne. Yo dejo que la Biblia sea mi guía. ¿Ustedes me entienden? Hay una diferencia. Hay unos que entienden que uno tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello, que tiene que... Yo no creo en nada de eso. Yo creo en Cristo y en el Espíritu Santo, amados. Entonces, lamentablemente, la iglesia tiene una mentalidad que lo que ha hecho es atrasar. Lo que ha hecho es limitar el poder de Dios en su iglesia. Cuando usted se lee los evangelios o cuando usted se lee el libro de Hechos, usted se da cuenta cómo se movían los discípulos. Usted ve, por ejemplo, en los evangelios cómo Cristo se movía. Cristo no andaba voceando, reprendiendo demonios. Sal, vete. Nada. Los discípulos venían caminando y la sombra de Pedro sin hablar sanaba gente. Amados, el libro de Hechos es claro. Y Cristo dijo que sus discípulos harán muchas obras más grandes que la que Él hizo. Entonces hay un problema. O Cristo es un mentiroso, o nosotros no, ¿qué es lo que está pasando con su iglesia? Y yo regreso otra vez a la falta de convicción. Yo escuché a alguien decir que la iglesia primitiva nunca pedía, Padre, dame un trabajo, Señor, dame esto, dame aquello. La iglesia primitiva entendía su misión, que era ir y hacer discípulos. Sin embargo, Dios, en medio de la misma misión, se glorificaba y sanaba y abría puertas y hacía lo que tenía que hacer. Pero hoy en día la cultura eclesiástica, la cultura de nosotros es venir aquí a pedir para que Dios nos haga un milagro. Y por eso vemos menos milagros ahora, hoy en día. Por eso vemos a Dios moverse menos. Porque es que siempre venimos acá con nuestra agenda. Siempre venimos acá con lo que queremos que Dios haga por nosotros. Y pocas veces nos detenemos a pensar, ¿qué puedo hacer por Dios? Y hasta que no cambiemos la programación mental que tenemos, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Yo me puedo sentar con usted, con la Biblia y leerle lo que la Biblia dice. Pero si usted no renueva su mente, como dice Romanos 12:1, va a seguir igual. Y cuando uno trata de traer cambios, amados, los cambios duelen. Y cuando usted se topa con alguien que le está diciendo algo que es un poquito incómodo, hay cierta incomodidad. Claro que hay incomodidad. Porque los cambios duelen, pero tenemos esta mentalidad de víctima cuando en verdad somos amenaza. Y lamentablemente no entendemos el potencial o lo que Dios ha depositado en nosotros, amados. Dice, ¿dónde está el pasaje? Se me perdió el pasaje. Aleluya. Les mencioné que la autoridad no es algo que tenemos que ganarlo. Simplemente tenemos que ejercitarla. La autoridad ya es de nosotros, ya nos fue dada, pero debemos usarla, debemos ponerla en práctica. Y muchas veces oramos pidiéndole a Dios que nos saque de situaciones cuando ya tenemos el poder para vencer esas situaciones. Rogamos para que el Señor nos libere o libere a alguien que conocemos cuando ya Dios nos dio la autoridad para reprender. Miren, Dios no va a bajar a reprender el diablo por nadie. Cristo no va a bajar de allá arriba a reprenderle de que el diablo a alguien. Toda potestad fue dada a su iglesia. El problema no es la falta de poder, el problema es la falta de conocimiento y la falta de ponerlo en práctica.
Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren, la autoridad que tenemos no depende de nuestra fuerza. No depende de que si yo hoy me siento santo, de que si yo esta mañana oré, de que estoy en ayunos. No depende de absolutamente nada de eso. Depende de quién te respalda. Entienda esto, iglesia. Oramos y ayunamos. Claro que sí. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar de Dios. Pero la autoridad que tenemos, lo que Dios ha depositado en nosotros, no depende de nada que hagamos. Depende de Él. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Esta mañana la policía estaba bloqueando el camino acá, estaba bloqueando aquí y había unas señales acá. No había manera de llegar aquí y congregarnos. Yo puedo venir en mi guagua, que bastante grande que es, y pasarle por encima al policía que me está diciendo que me pare. Porque él no tiene la fuerza para parar la guagua. Pero ¿por qué yo me paro? Primeramente, porque obviamente yo no voy a pasarle por arriba al policía. Uno es educado y decente. Y segundo, por la autoridad que respalda al policía. Porque el policía tiene un gobierno completo respaldándolo. Usted sabe. Un gobierno completito respaldando. Y si el policía se atraviesa en la calle, el deber de nosotros es desviarnos, para que no nos lleven esposados al precinto. Por ¿cómo se dice? ¿Cuál sería el cargo? Bueno, por obstrucción de la ley. No sé, no soy abogado. Pero ustedes me entienden. Hay una autoridad que tiene un oficial, pero esa autoridad no es necesariamente la persona, es quien respalda a la persona que le está dando la autoridad. ¿Ustedes me están entendiendo? No, ustedes no están aquí. Amados, y de igual manera, no es nosotros, es quien está detrás de nosotros, el gobierno que está detrás de nosotros, quien nos respalda. Los demonios no van a obedecer un mandato de nosotros, o no van a salir corriendo simplemente porque yo lo estoy diciendo. Es el pastor, hay que salir corriendo. No, es la autoridad detrás del que está dando el mandamiento. Ustedes como que no sé, como que lo siento hoy. No sé si que están recibiendo la palabra. ¿La están recibiendo? Amén. Amados, la ignorancia es el terreno favorito del enemigo. El favorito. El enemigo no puede robarte lo que Dios depositó en ti, pero puede engañarte para que no le des uso a lo que Dios depositó en ti. Y si tú no sabes quién eres, ni sabes lo que te pertenece, vivirás mendigando oraciones. Mendigando cuando en realidad eres un heredero. Miren. El enemigo, amados, no tiene ningún poder. Solo tiene mentiras, engaños. Dice Primera de Pedro 5:8, se los mencioné anteriormente. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. No es león, solamente finge serlo. Es imitador, manipulador, maestro de la ilusión. Opera con engaño, opera con miedo, medias verdades, para que nosotros los creyentes nos envolvamos. Desde el Edén hasta el día de hoy, su arma principal nunca ha sido la fuerza. Nunca ha sido la fuerza. No la confusión, la distracción. Dice Juan capítulo 8:32, les mencioné anteriormente. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando usted llegue a su casa, si usted entiende que lo que yo le estoy diciendo no se alinea con lo que dice la Biblia,
Siéntase en la libertad de mandarme un mensaje. Es más, siéntase en la libertad de demandarme, si quiere, por estarle predicando mentiras. Les doy la libertad. Amados, cuando usted sabe la verdad, usted camina diferente, usted se comporta diferente, usted ve la vida diferente, usted se viste diferente, usted se ve diferente, usted hasta huele diferente. Cuando usted sabe quién es, cuando sabes quién eres, tu manera de ser y ver y comportarte es diferente porque sabes quién eres. Porque quién eres no depende de la opinión de un tercero o de lo que diga, no depende de nada de eso. Una vez alguien hizo un comentario negativo hacia mi persona porque en un servicio yo no tenía medias. Mira, yo dije a mi esposa, hazme un flyer con la foto donde yo no tengo medias, para verme aquí sin medias. Miren ese negrito ahí, sin medias. Amados, yo siempre digo, bueno, como tu opinión no me paga los biles, ni tu opinión me está manteniendo a mis hijos, mi familia sigue comiendo, mis hijos están muy bien, mi esposa bien, mi casa bien, estamos bien. Con todo el respeto, tu opinión a mí me va y me viene. No, nada que ver con altanería, Dios sabe que no. Lo que pasa es que yo sé quién soy. ¿Me entienden? Entonces a veces se confunde una cosa con la otra. Es simplemente que yo sé quién soy. Y como yo sé de la pata que cojeo y como yo sé mis debilidades, sin embargo he aprendido a abrazar la gracia del Eterno. Entonces no hay absolutamente nada que nadie pueda decir a mí que me va a causar el sentirme de repente menos y cabizbajo y depender de quién esté en el gobierno para ser feliz. Negativo. Pero yo sé quién soy. Y quisiera que ustedes supieran quiénes son también. Y que se vean a la luz de las escrituras. No de lo que dice otro. No de una opinión de un tercero. Hey, el que opine mal de ti, pregúntale, ¿tú me pagas los biles? ¿Tú me puedes pagar los biles? Para yo hacerle caso a tu opinión. ¿O me puede mantener los hijos míos? No sé, yo sugiriéndoles a ustedes. Pero a veces la opinión de un tercero nos destruye la vida, el mundo, y nos creemos la mentira del diablo y no creemos las verdades de Dios. Amados, y cuando tú conoces la verdad y cuando tú sabes quién eres, todo, absolutamente todo lo ves a la luz de las Escrituras. Jesús nos enseñó cómo derrotar al engañador. En Mateo 4, Jesús fue tentado varias veces, 3 veces. ¿Y sabe qué es lo grande? Que el diablo usó las Escrituras. Porque el diablo sabe las Escrituras. Y por eso usted ve iglesias también que usan las Escrituras para pujar sus agendas marxistas. Pero los tenemos identificados. Arrepiéntanse, se van para el infierno si no se arrepienten. Amados, usó las Escrituras para tentar al que las dio. Qué atrevido ese charlatán. ¿Y qué hizo Cristo? Le dio con la misma Escritura, como debe ser, con la palabra. Porque cuando conoces la verdad te hace libre. Amados, cuando conoces las Escrituras, cuando conoces lo que Dios dice de ti, absolutamente nadie te puede decir lo contrario. Nadie. Y el enemigo tentó a Cristo con las Escrituras, porque ¿qué va a usar? Las Escrituras. ¿Y qué usa el enemigo hoy en día? Las Escrituras, todavía. Y si no conoces las Escrituras, fácilmente caes. Porque hoy en día la cultura te está diciendo cómo sentirte. La cultura está diciéndole a la gente cómo sentirse. El feminismo hoy en día, qué lindo. No saben lo que es una mujer, pero son pro mujer.
y se sienten oprimidas y apoyan hombres participando en deportes de mujeres. Una confusión eterna y hay gente que anda. Miren, a mí me dan deseo a veces de agarrarle y darle, Señor Padre, recuérdame, Padre, que soy lavado y redimido por la sangre de Cristo. Amados, y la gente anda envuelta en todas estas idioteces y andan idiotas en el mundo. Yo, Padre, Señor, por favor, despiértanos, amado Dios. Y tenemos que meternos en las Escrituras, porque estas son las que definen quiénes somos. Amados en Cristo, por favor, les imploro, amados, les imploro, créanle las verdades a Dios. Dejen de creerle las mentiras al diablo, por favor. Porque no solamente estamos pisoteando la sangre de Cristo. Yo lo veo hasta como una falta de respeto. Amados, dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El enemigo no tiene poder sobre nosotros, amados. El enemigo lo que hace es bombardearnos con ideas, bombardearnos con pensamientos, usar gente para promover o para hacernos sentir menos o para hacernos sentir que debemos meternos aquí y que debemos juntarnos con estos. Amados, tal como eres, eres perfecto, eres perfecta. Tal como eres, tienes una autoridad contigo que no entiendes. Tal como eres, Dios murió por ti, no para dejarte igual. No para dejarte igual, para que verdaderamente seas transformado y puedas vivir a la plenitud del propósito que Dios tiene para contigo. Amados, cuando Cristo fue tentado, ¿qué hizo Cristo? Respondió, escrito está. Se fue a la palabra. No entró en debates teológicos. No entró en dimes y diretes. Declaró la palabra. Y cada vez que Cristo hablaba la palabra, el enemigo tenía que retroceder. Y yo quiero, amados, que usted entienda que el enemigo no está sobre nosotros. La Biblia le dio una ubicación y es bajo nuestros pies. No ores con miedo. Declara con autoridad. No aceptes lo que el enemigo te está ofreciendo. Resiste con la verdad de Dios, amados. Miren, la ignorancia y el engaño son armas que el enemigo usa para mantenernos distraídos. Aquí nadie nació para ser esclavo. Aquí nadie debe vivir una vida sobreviviendo. Somos llamados para reinar. Romanos 8:17, Lucas 10:19. Somos llamados a ejercer dominio sobre el enemigo. Amados, la autoridad no se gana, simplemente se activa. Tenemos autoridad, pero no la estamos usando. Y el enemigo se aprovecha de eso. El diablo no tiene poder real sobre ninguno de nosotros. Sobre ninguno. Solo tiene mentiras. Y quiero que dejemos de vivir como víctimas de nuestras circunstancias y comencemos a vivir como amenazas a nuestra realidad. No con una connotación negativa, sino más bien que si nuestra realidad ahora no es la realidad que Dios tiene para nosotros, aceptamos quienes somos en Cristo, esa realidad tiene que cambiar. No somos víctimas, somos amenazas, amados. Dejemos de orar con temor y esperar que Dios haga algo al respecto. Ciertamente hay situaciones que Dios tiene obligatoriamente que hacer algo al respecto. Hay situaciones que nosotros no podemos cambiarlas. Pero como yo no soy víctima, como yo soy amenaza,
yo no voy a permitir que la situación entonces dictamine cómo yo voy a vivir mi vida. Porque yo no nací para vivir como esclavo. Nacimos para gobernar, amados. Dios nos dio autoridad. No eres una presa. Tú eres el que te come las presas. Amados, la autoridad, amados, ya está en nosotros. Y es hora de que caminemos como lo que Dios dice que somos. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Yo les puedo dar a ustedes un sinnúmero de versículos bíblicos que hablan sobre quiénes somos y sobre la autoridad que Dios ha delegado sobre nosotros. Lucas 10:19, Mateo 28, 18, 19, Marcos 16, versículos del 17 al 18, Efesios 2:6, Efesios 1, capítulo 19 al 21, Colosenses 2:10, Romanos 8:37, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5, Santiago 4:7, Primera de Juan 4, versículo 4 y muchos más. Pero no importa si yo les doy los pasajes si ustedes no creen la palabra. No importa, amados. Nada de importancia, es irrelevante lo que yo pueda decirle a ustedes si ustedes no creen en la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde comenzamos? Comenzamos creyendo que somos lo que Dios dice que somos. Somos hijos. Y con la posición vienen beneficios de ser hijos. Recuerde, Cristo le dijo a los discípulos: "Ay, no se emocionen por eso. Eso pasa a un plano secundario. Eso es simplemente una confirmación de que sus nombres están escritos en los cielos". Amados, Dios es bueno. Muy bueno. Al punto que decide saldar la deuda que tenemos con Él. Él mismo paga la deuda, nos hace nueva criatura, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, nos sienta con Cristo, nos da autoridad, nos pone en una posición de ventaja, nos bendice, nos guarda las entradas y salidas, escucha nuestras oraciones. ¿Qué más? Sinceramente, amados, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver, honestamente. Sinceramente. Y lamentablemente hay mucha gente que con todo el respeto, no van para el cielo. Se van para el otro lado con todo ideologías. Porque han permitido que la cultura dictamine quiénes son cristianos. Estoy hablando de cristianos creyentes que proclaman creer en Cristo, pero creen la palabra a medias o tergiversan. Dios tenga, mis amados, miren, Dios tenga misericordia de nosotros. Porque mi mayor temor, honestamente, es que Dios me juzgue por haber dicho algo que no es bíblico. Yo le tengo miedo a eso. Yo le tengo miedo a eso más que al mismo diablo, amados. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. Y Cristo mismo dijo: no le teman a los hombres, témanle al que tiene poder. Amados, esto es serio. Y yo creo que cuando la iglesia no vive lo que dice la palabra de Dios, estamos pecando. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amados, esto es serio. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Padre, en el nombre de Jesús,